ya tienen que ver con el control directo de los hidrogenos y del bicarbonato. Sí. Que puede generar bicarbonato y reabsorberlo. La regulación del equilibrio ácido-básico, las moléculas que pueden, un poco de concepto básico, las moléculas que pueden liberar un ion de hidrógeno se denominan ácidos. Hay ácidos débiles, hay ácidos fuertes. Tenemos en nuestro organismo ¿cuáles ácidos? Tenemos el ácido clorhídrico y tenemos el ácido carbónico. Las moléculas que pueden aceptar un ion hidrógeno se le denomina base o álcali. Tenemos entonces como ejemplo el bicarbonato y los fosfatos. Otras moléculas que funcionan como base son las proteínas y entre ellas la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad entonces de unir un ion hidrógeno. En el organismo las concentraciones de hidrogeniones son de 0.00004 miliequivalentes por litro. Si sacan un logaritmo, etcétera, las concentraciones del hidrogenio nos da entonces 7.4. ¿Y qué es 7.4? El pH fisiológico. Tenemos distintos sistemas de regulación a nivel del hidrógeno. Tenemos un sistema químico de amortiguamiento, ácido básico de los líquidos, la hemoglobina, el centro respiratorio, las hormonas, las neuronas quimiosensibles y el sistema renal. En los sistemas amortiguadores tenemos que las sustancias son capaces de unir de manera reversible los iones hidrogenio. Un amortiguador más hidrogenio crea entonces el amortiguador y el hidrogenio. Un ejemplo de este sistema amortiguador es por la anhidrasa carbónica, en donde tenemos el CO2 junto con el agua y que crea el ácido carbónico. Ese ácido carbónico, gracias también a la anhidrasa carbónica, tenemos la capacidad de escindirlo y crear el hidrógeno y bicarbonato. Bueno, siempre vamos a ver que el bicarbonato también va a estar unido al sodio, formando la sal de bicarbonato o bicarbonato de sodio. Si el CO2 aumenta, las presiones parciales de CO2 aumentan directamente, mientras que si el CO2 disminuye, las presiones parciales de CO2 disminuyen también. ¿Qué quiere decir esto? Recordar que las concentraciones de CO2 van de la mano con las presiones que ejercen esas concentraciones de CO2. Por eso cuando hablamos de CO2, concentraciones de CO2 es lo mismo que hablar de presiones parciales de CO2. Aunque presiones parciales de CO2 lo estamos hablando como un gas a nivel respiratorio, pero al final va a ser lo mismo. Cuando aumenta la ventilación pulmonar, el CO2 es expulsado de los pulmones y la PCO2 del líquido extracelular desciende. Los riñones regulan las concentraciones de hidrogeniones en tres mecanismos: una secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y la generación de nuevos bicarbonatos. La secreción de los iones hidrogeniones tienen lugar en los segmentos tienen lugar casi todos los segmentos de los túbulos de septo en la asa L delgada, descendente y ascendente. Por cada ion bicarbonato que se reabsorbe, se secreta un ion. Ya vamos a explicar ahora porque por cada bicarbonato que se reabsorbe, se excreta un ion. De igual manera, por cada ion CO2 que difunde hacia la luz de las células tubulares
tubulares o que se forma por el metabolismo de las propias células del epitelio tubular, se combina con el agua. Y tenemos la reacción que ya conocemos. Los iones hidrogeniones pasan desde la célula a la luz tubular por contratransporte con el sodio, mientras que el ion bicarbonato generado atraviesa la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial renal y a la sangre de los capilares periféricos. Ok, para comprender un poco esto, tenemos que también manejar un término que se llama titulación. ¿Qué es la titulación cuando hablamos a nivel químico? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es titular? Va por ahí. Sí, es como agregar una base a un ácido. Ok. Para Para que que lleguen al equilibrio. ¿De acuerdo? Titular significa, en términos químicos, de equilibrar el pH de una solución agregando más cantidad de base a una solución ácida o más ácida a una solución básica. El ion hidrogenio y el bicarbonato son titulables y su absorción depende de esa capacidad de titulación. A nivel del túbulo renal, los hidrogenos, para que yo pueda reabsorber el bicarbonato, ¿verdad? Ese bicarbonato se tiene que unir al hidrogenio. Si no hay suficiente hidrogenio para yo reabsorber todo el bicarbonato que se excretó, ¿qué va a ocurrir? Esos hidrogeniones que yo pude excretar se unen a los bicarbonatos, pero el exceso de bicarbonato que no se pudo unir a hidrogeniones porque no hay hidrogeniones, se va a eliminar por la orina. Para yo reabsorber todo el bicarbonato necesito entonces el mismo número de moléculas de hidrogeniones que se están excretando. ¿Eso se comprende? ¿Sí? ¿Ven ahí atrás? Para reabsorber bicarbonato necesito excreción de hidrógeno. Si disminuyo, porque bueno, vamos a suponer, estamos en una acidosis, en una alcalosis metabólica, es decir, tengo mayor cantidad de bicarbonato en mis líquidos extracelulares, ¿verdad? ¿Qué ocurre? No tengo suficiente hidrogenio que excretar y gran cantidad de bicarbonato se va a perder. Es una manera también de controlar tanto bicarbonato como hidrogenio. Este exceso de producción de bicarbonato es lo que causa la inhibición de las células quimiosensibles. El exceso de bicarbonato sí causaría una inhibición porque lo que necesito es entonces aumentar la acidez, porque estoy en un pH superior a 7.4. Entonces necesito retener mayor cantidad de CO2 para equilibrar. Bueno. Pero a mayor cantidad de bicarbonato no hay mayor cantidad de hidrógeno. No necesariamente, porque a nivel renal, para la reabsorción, si hay una mayor cantidad de bicarbonato que hidrogeniones, el exceso de bicarbonato se va a eliminar. Solamente voy a reabsorber lo que pude unir a los hidrogenios. ¿Qué ocurre? Que el bicarbonato, como les decía, él no se puede reabsorber si no se une con el hidrogenio. A nivel del túbulo renal, ¿verdad? En la membrana de las células tubulares renales se encuentra la anidrasa carbónica. ¿Y qué ocurre? El bicarbonato se une entonces al hidrogenio, ¿verdad? ¿Qué forma? Bicarbonato y hidrogenio, ¿qué forma? Ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, ¿verdad? Se disocia en qué? No, CO2 y agua. ¿Qué ocurre? Ese CO2 traspasa la membrana de la célula tubular
y dentro de la célula, ese CO2 va a volver a ocurrir va a participar en la misma reacción, pero de manera inversa. CO2 se va a unir con el agua eso va a formar el ácido carbónico, y el ácido carbónico se ciñe en hidrogeno y ¿quién? Bicarbonato. Ese bicarbonato, ¿hacia dónde va? Hacia los capilares periculares. Se absorbe hacia la médula y se absorbe hacia los capilares periculares. Y ese hidrogeno pasa nuevamente a la luz del túbulo. Entonces vamos a ver que las dos reacciones se van a dar tanto en el túbulo renal, uniendo bicarbonato con hidrogeno para generar al final CO2 y agua, y dentro de la célula se va a dar entonces la reacción inversa. Ese CO2 que reabsorbí se une con el agua, forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico se transforma entonces en hidrogeno y bicarbonato. Bicarbonato pasa a la circulación y el hidrogeno pasa ¿a dónde? ¿A la luz de quién? Del tubo. ¿Se comprende? Esto lo hago con qué finalidad, para sacar el agua de la Esto lo hago con la finalidad de reabsorber el bicarbonato. Entonces por eso dicen que por cada bicarbonato se excreta un hidrogeno. Porque ese hidrogeno que estoy utilizando también para reabsorber ese bicarbonato lo estoy devolviendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo devuelvo? Con contratransporte con el sodio, en donde reabsorbo sodio y estoy excretando el hidrogeno, y también con una bomba activa que me excrete hidrogeno, porque él está en contra, o sea, lo estamos transportando en contra de su gradiente de concentración, porque hay más concentración en el túbulo renal, pero yo necesito que el hidrogeno más bien vaya a ese túbulo renal. Una pregunta, en las bebidas hidratantes, cuando tienen bicarbonato de sodio, ¿tiene algo que ver con esto, de la absorción de agua? Pudiera ser una razón para agarrar y aumentar necesitaría hidrogeno para absorber todo ese bicarbonato. Sí, yo creo que es más una respuesta química para estabilizar las sales del mismo sodio, más que algo metabólico como tal, y regular el pH de la solución que está tomando. Porque esto es a largo plazo, no a corto plazo. Esto es a largo plazo. Este mecanismo de control del pH va a ser más a largo plazo. No quiere decir que se va a activar mucho después, todo se va activando, pero el control va a ser mayor y que no va a perder sensibilidad en el nivel. Porque el control químico, ¿verdad?, que también me regula a nivel de la respiración, que me controla el pH, es sensible al tiempo. Llega un punto que se insensibiliza a las concentraciones y entonces se regula nuevamente la frecuencia respiratoria. Es cierto que el bicarbonato puede confundir la membrana. La retornato se para. Sí, el bicarbonato puede, sí, porque incluso cuando yo genero bicarbonato, luego de pasar la barrera, lo devuelvo a la circulación. Entonces, sí hay un transporte bidireccional. La secreción activa primaria de hidrogeniones. Esta secreción activa se produce a partir de los túbulos distales en las células intercalares, gracias a una hidrogenión ATPasa, la cual transporta iones hacia el veloz tubular desde el líquido intersticial. La secreción de iones en la porción final de los túbulos es un mecanismo importante para la formación de una orina ácida. Lo que les estaba explicando, la reabsorción de bicarbonato, los iones de bicarbonato
no atraviesan fácilmente las membranas luminales de las células de los túbulos renales, por lo que no pueden absorberse directamente. Entonces el hidrogenión, nuevamente la reacción, se une con el bicarbonato, luego el ácido carbónico y ácido carbónico, CO2 y agua. El CO2 atraviesa con facilidad la membrana tubular para luego recombinarse de manera inversa. De esta forma, cada vez que las células epiteliales de los túbulos renales forman un ion hidrogenio, forman también un ion bicarbonato que es devuelto a la sangre. Ahora, yo necesito también un mecanismo de control de pH del mismo líquido tubular. Porque imagínense, si ese hidrogenio está libre, ¿cuál sería la acidez de la orina? Sería tan elevada esa acidez, ¿verdad? O tan bajo ese pH que dañaría el epitelio. Bueno, ahora, ¿cómo yo logro controlarlo? Con un efecto buffer, gracias a los sistemas amortiguadores de fosfato y de amonía. Cuando el bicarbonato ha sido reabsorbido, el exceso de hidrogeniones se combina con otras sustancias amortiguadoras. Tal es el caso de los amortiguadores que ya les mencioné. Entonces, el amortiguador fosfato crea entonces, se une con un hidrogenión, capta un hidrogenión y crea entonces el ácido fosfórico. Y se excreta finalmente en forma de una sal que si les soy sincero, no sé el nombre de la sal. NaH2PO4. Mis conocimientos no llegan a ese punto. Y tendría que preguntarle a Bill cómo se llama la sal de esta. El amortiguador amoníaco es un poco más complejo que el amortiguador fosfato. El propio metabolismo de aminoácidos de la misma célula del túbulo renal o los desechos nitrogenados el amoníaco, ¿verdad? Va a pasar, se secreta hacia la luz del túbulo y ese amoníaco se capta un ion hidrogenio y se genera entonces el amortiguador. También el metabolismo de aminoácidos como la glutamina, ¿verdad? Tiene la capacidad de que me genera dos iones bicarbonato. Cada molécula de glutamina que se metaboliza para formar dos iones amoníacos y dos bicarbonatos. El ion amoníaco se secreta hacia la luz tubular por un contratransporte con el sodio, mientras que el bicarbonato se reabsorbe hacia los capilares peritubulares. Este proceso genera dos nuevos bicarbonatos. Siempre hago esta pregunta. Si sabiendo que la glutamina metabolizada me está generando dos moléculas de desechos nitrogenados, ¿verdad? ¿Ustedes creen que una persona que tenga una insuficiencia renal crónica, terminal, es lo que significa allí, en donde no puede filtrar desechos nitrogenados, yo lo puedo suplementar con glutamina? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque voy a generar mayor cantidad de desechos nitrogenados. Siempre hago esto, ¿por qué? Esta pregunta. Porque cuando vamos a la práctica clínica, es muy común, y es una de las reglas o de los pasos a seguir, de que si tenemos un paciente que tiene diarrea, lo suplementamos con glutamina. ¿Por qué glutamina? Porque la glutamina es un aminoácido que sirve también de sustrato metabólico para el enterocito. Y fortalece el enterocito y favorece la reparación de la vellosidad intestinal. Pero si yo tengo un paciente con diarrea y que tiene una enfermedad renal, ¿va a ser realmente positivo darle glutamina? ¿Qué tipo de dieta le podría dar? Porque tampoco podría dar una carga proteica porque generaría más amoníaco. Depende.
va a depender del estadio de la enfermedad renal y va a depender también del tratamiento que reciba. Si estamos en los primeros estadios, tenemos que monitorear urea y creatinina según esta proteína. Damos una dieta normoproteica. Bueno, si incluso puedo agarrar lo más bajo que yo debería de dar es 0,75 gramos por kilogramo de peso, no menos de eso. Hay literaturas antiguas que te dicen menos de eso, pero el 0,75 gramos por kilogramo de peso se estableció porque es el punto en donde inhibimos el catabolismo muscular. Tenemos que evitar ese catabolismo muscular, porque ya se ha descrito que es mayor el aumento de los desechos nitrogenados cuando hay un catabolismo del músculo a la ingesta de proteínas. Pero si tú tienes ¿cómo se llama? Un estadio ya 5, va a depender entonces del tipo de tratamiento. La tengo que dar hiperproteica, pero hiperproteica dependiendo del rango según diálisis peritoneal o diálisis o hemodiálisis. La diálisis peritoneal se utiliza el peritoneo, ¿verdad?, como una membrana de filtración. En cambio, la de hemodiálisis es una máquina que hace ese proceso. El peritoneo se genera mayor cantidad de pérdidas de proteína que la misma hemodiálisis, por lo que los ratios son mayores. A nivel del túbulo colector, la secreción de hidrógeno se combina entonces con el amoníaco para formar amonio, y el amoníaco es formado por el metabolismo de los aminoácidos en las células epiteliales tubulares y difunde con facilidad hacia la luz tubular. De esa forma, yo logro entonces taponar esos hidrogeniones que no fueron reabsorbidos para que controlemos el pH de la orina. El pH de la orina en media es de 5, 5,6 más o menos. Un pH más bajo nos puede hablar de que hay un exceso de hidrogeniones que se están eliminando y que pudiera entonces hablarnos de una acidosis metabólica. Una disminución, un aumento del pH de la orina pudiera hablarnos que hay una mayor excreción de bicarbonatos y que nos pudiéramos estar presentando una alcalosis metabólica. No tengo suficientes hidrogeniones para que se reabsorba todo ese bicarbonato y el exceso se está eliminando por la orina. Regulación de la secreción tubular renal de bicarbonato. Los estímulos más importantes para el aumento de la secreción de bicarbonato en los túbulos es el aumento de las presiones parciales de CO2, del líquido extracelular, y aumento de las aumento de las concentraciones de hidrógeno en el líquido extracelular. La alcalosis, la secreción tubular de hidrogeniones, se reduce a un nivel suficientemente bajo para conseguir una reabsorción baja de bicarbonato y aumentar su excreción. La secreción excesiva de aldosterona estimula la secreción de hidrogeniones por las células intercalares, causando alcalosis. ¿Qué quiere decir eso? Que un aumento de la secreción ya a nivel patológico, fisiopatológico, de la aldosterona va a producir entonces una alcalosis metabólica por un aumento de la excreción de hidrógeno. Un poco estos conceptos: acidosis metabólica y respiratoria. La acidosis metabólica, el exceso de hidrogeniones sobre los de bicarbonato presentes en el líquido tubular se produce. Es que estamos conversando una pregunta del quiz con el doctor internacional de alcalosis, que cuando hay una alcalosis es una disminución de CO2. Cuando más correcto. Entonces, más el CO2 que se exhala que el O2 que se inhala. Es más el que se está exhalando que el oxígeno se está inhalando muchísimo más. Y eso puede causar una hiperventilación.
que estoy incrementando la cantidad de oxígeno que entra, ¿verdad? Y estoy sacando más CO2 de lo normal. Y creo una alcalosis respiratoria. Pero no tiene que, a juro, ser alcalosis respiratoria, no juro alcalosis metabólica. Pudieran ir de la mano. Pudieran, pero no pudieran. ¿Sabes? Si ponemos el ejemplo que pusimos con que era el de la aclimatación, que era el de subir la montaña, en ese caso se está también una alcalosis metabólica. No, porque están los mecanismos normales del... En la acidosis metabólica, el exceso de hidrogeniones sobre los de bicarbonato presentes en el líquido tubular se produce fundamentalmente a causa de la menor filtración de iones de bicarbonato. Si yo no estoy filtrando casi bicarbonato, no puedo hacer las reacciones anteriores. Esta disminución de la filtración de bicarbonato se debe a la reducción de su concentración en el líquido extracelular. En la acidosis respiratoria, el exceso de hidrogeniones en el líquido tubular se debe fundamentalmente a la elevación de las presiones parciales de CO2 del líquido extracelular, que estimulan la secreción entonces, de iones hidrogenados. La alcalosis respiratoria y metabólica. La alcalosis respiratoria se debe a la disminución de las presiones de CO2 plasmáticas secundarias a la hiperventilación. Estamos hablando ahorita. La alcalosis metabólica se produce por la elevación de bicarbonato en el líquido extracelular. Una alcalosis metabólica no es algo tan frecuente porque se va a favorecer a mayor concentraciones de bicarbonato en los líquidos extracelulares, va a hacer que haya una mayor expresión de bicarbonato a nivel del órgano. Y si no tengo suficientes hidrogeniones para reabsorberlo, el exceso se va a perder por lo tanto. No es tan frecuente la alcalosis metabólica como la alcalosis respiratoria. Sin embargo, existen diversas causas patológicas que puedan generar una alcalosis de origen metabólico. Administración de diuréticos que inhiben la anhidrasa carbónica, exceso de aldosterona, vómitos de contenido gástrico, porque estoy perdiendo ácido por allí, ingestión de fármacos alcalinos, bicarbonato de sodio. Ay, que tengo una indigestión, tomo agua con bicarbonato de sodio. Que tengo acidez, bicarbonato de sodio. Y ese bicarbonato lo estamos absorbiendo, aumenta entonces las concentraciones de bicarbonato en nuestro organismo. ¿Qué le quiero decir con esto? No es adecuado estar tomando bicarbonato. Y ya para terminar, entonces tenemos la regulación de nutrientes como el potasio, el calcio y el fósforo a nivel renal. La regulación de las concentraciones, la concentración y expresión de potasio, tiene mucho que ver con la parte, lo que hablamos al principio de todas las clases. Depende de su filtración, de la reabsorción y de la secreción de este potasio a nivel de las porciones finales en donde encontramos a las células principales. Estas células principales se encargaban de activar o tienen la bomba sobre potasio tetriasa que se encarga de transportar iones sodio desde la luz tubular hacia el interior de la célula y potasio del interior de la célula hacia la luz tubular. Bueno, esa activación depende de quién, de la aldosterona. La aldosterona también se produce dependiendo de las concentraciones de potasio en el organismo. Al aumentar las concentraciones de potasio, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se secreta la aldosterona y estimula entonces a las células principales de los túbulos renales para que se excrete este potasio y se reabsorba entonces. Si lo vemos dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, necesito incrementar las cantidades de sodio y por eso la estimulación de la aldosterona para que entonces active las células principales la bomba sobre potasio tetriasa y reabsorba sodio
y estrés de potasio. Un aumento de las concentraciones de potasio se llama hiperpotasemia o hipercalemia. Siempre me gusta traer estos términos porque entonces van al examen o a la práctica clínica y le dicen, no, estaba hipercalémico. Y acá le suena más bien hipercalemia. A calcio, ¿verdad? Pero no es calcio, es potasio. Y obviamente unas disminuciones de las concentraciones de potasio se va a llamar hipopotasemia o hipocalemia. Realmente el término que siempre vamos a utilizar va a ser hipercalemia o hipocalemia. En cuanto a la regulación del calcio, ¿verdad? Tiene que ver con la bomba sodio-potasio del pH. Tiene que ver con la paratormona, bomba sodio-potasio. No me paro. Según la actividad de la hormona paratiroidea y también de la calcitonina. El 99% del calcio se va a encontrar ¿en dónde? En el hueso. El calcio es importante para la formación del hueso. Les pregunto, ¿para qué es importante el calcio? ¿Para la salud de los huesos, para los dientes? Para la maduración. ¿Para? La maduración del hueso. Maduración de los huesos, modulación de los huesos. ¿Alguien dice otra cosa? Para relacionar huesos solamente. No, yo les pregunto, ¿el calcio para qué es importante? ¿Es para el hueso? El calcio es importante porque sirve para o interviene en las reacciones para la contracción muscular. Sirve de segundo mensajero metabólico. Sirve también en distintas cascadas de reacciones por lo menos en la población. El calcio es sumamente importante a nivel metabólico, realmente no tanto para el hueso. ¿El hueso qué es? El hueso es un almacenamiento de este calcio que cumple sus funciones a nivel de estructura para el movimiento, sí. Pero si nosotros estuviésemos desprovistos de hueso, tuviésemos entonces igual podemos estar vivos. Por lo menos que alguien nos alimente, porque si no nos después mover. Lo que quiero que se queden con este conocimiento es que el calcio no es importante para la formación del hueso, es importante para todas estas reacciones a nivel metabólico y que el hueso es importante como un almacén de ese mineral. Bueno, el calcio y el fósforo se